vamos a tener algunos tropiezos, algunos baches, pero si todos estamos en red, es posible que que a pesar de todos los desajustes que podamos encontrar en el camino, siendo una red y siendo profesionales integrales, podemos llevar a un feliz término esa unión y podemos llevar a ese paciente en esos canales y en esa red para ayudarle y para al final poderle dar profesionalmente una guía y una orientación que es la que necesitamos. Entonces, en esta imagen quiero reflejarles esto, que todos trabajamos en equipo. Puede ser que ustedes no se vayan a dedicar a baja visión porque pues de pronto no es su perfil o no les guste, pero esta información que el doctor Julio cree conveniente para ustedes en este momento es precisamente para que abramos al final una guía y una orientación a los pacientes y que también pueda, si no nos vamos a especializar en baja visión, si podamos referir y podamos tener ciertas pautas para poder orientar mejor al paciente y que tal vez de primera mano no seamos esa barrera como profesionales, como en muchos lugares sucede. Y les puedo decir que atreverme a decir, no tengo ningún estudio, pero de los pacientes que valoro con baja visión, el 60% de esos pacientes vienen totalmente dolidos con su profesional, con el primero que tal vez los vio, porque no les entendió el mensaje, porque la comunicación no fue asertiva, después dentro de todo el proceso se traspapeló, llegó al siguiente control y todo fue desencadenando por alguna condición o una mala orientación, fue desencadenando que el paciente hasta llegar a la ceguera. Entonces, pues este mensaje sí necesitamos difundirlo, que a pesar de que no vayamos a ser unos especialistas en baja visión, sí tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje claro, conciso, sencillo sobre cómo vamos a orientar a nuestro paciente con medidas muy fáciles. De tal manera que permítanme que quiero quitar, que no sé si están viendo esta partecita aquí de la ventana, permítanme. Julito, ¿la están viendo toda? Sí, ¿Está bien? sí, sí, sí Muy se ve en bien, la presentación muy bien, perfecto. listo. Entonces, les voy a hablar en primera instancia sobre el consultorio accesible. Nosotros debemos de tener dos planteamientos. ¿Cuál es esa condición externa y cuál es la condición interna? Y miren que a veces nosotros nos encasillamos tal vez en que todo el mundo, a pesar que atendemos, que nuestros pacientes que más nos buscan en el consultorio, es porque tiene alguna limitación, o sea, ese paciente de esa necesidad es el que puede hacer que tiene una limitación visual, si bien es cierto no sea baja visión todavía, pero sí tiene una limitación visual. Y muchas veces no nos fijamos de cómo estamos prestando ese servicio y cómo nuestra infraestructura se vuelve inclusiva. Entonces, el mensaje que quiero darles es cómo estamos incluyendo a nuestros pacientes dentro de esta armonía de estos espacios que le permitan de verdad al paciente que cuando llegue con limitaciones visuales esté acorde a su limitación y que podamos brindarles en realidad una ayuda. Entonces tenemos dos aristas, una externa y una interna, donde vamos a observar la parte de iluminación, el contraste y la movilidad. Entonces vamos a empezar por ese perfil externo de nuestro consultorio. Estamos viendo cuáles son las guías o rutas o vías arterias de acceso que podrían tener estos pacientes si nos llegan en bus. Es posible que nuestros consultorios se estén ubicando sobre unas rutas que tenga una parametrización, una señalética y un abordaje inclusivo para nuestros pacientes. Pues es importante que dentro de nuestro entorno veamos todo esto y mucho más cuando a veces tenemos costos grandísimos al pagar los alquileres para nuestros consultorios. Entonces, lo primordial que debemos de ver dentro de esa búsqueda y esa orientación para nuestro consultorio, cómo se está llevando esa movilidad accesible a nuestro paciente.
Entonces, no hablemos solo también de discapacidades permanentes, sino discapacidades tal vez temporales. Tal vez una persona lamentablemente no está blindada, que no se quiebre un hueso, que sea la cadera o que un pie se desguince. ¿Será que todo nuestro canal es accesible? A veces esa movilidad nosotros no la medimos dentro del entorno de nuestro consultorio. ¿Será que tenemos un súper edificio y ese edificio, la entrada, que es hermosísima, está llena de barreras para nuestros pacientes? Acuérdense que también tenemos cantidad de pacientes diabéticos, tenemos también dentro de la línea de baja visión nuestros pacientes mayores, son los que mayor porcentaje de baja visión pueda llegar a tener dentro de nuestra condición de vida. Y estamos fijándonos de pronto si tenemos una rampa que esté acorde a las necesidades. Puede llegar hasta nuestro paciente, así como se los muestro, puede llegar nuestro paciente hasta con toda la tecnología del mundo. Pero si no tenemos un sistema y una ruta de accesibilidad, pues se va a crear un obstáculo y pues nuestro paciente no puede llegar. Lo mismo, la ruta de buses, como les comentaba. Muy bien, ahora entramos a nuestro consultorio. A veces en la arquitectura y en el diseño nos han enseñado que el sistema prolijo, el sistema limpio, aquel sistema donde no se ven muchos contrastes, aquel diseño, muchas veces marca una tendencia. Y hace algún tiempo que ha sucedido, hasta las personas que tenemos visión se han estrellado contra las puertas de cristal. Entonces, yo sé que debemos de tener entornos muy bonitos, que tengan diseño, que capture pues tal vez nuestro gusto y que también sean las tendencias, pero hay que fijarnos muy bien qué es lo que está viendo nuestro paciente. Y más si nos estamos enfrentando a un paciente que tiene limitación visual. Entonces, es clarísimo, como en esta imagen que les presento, que aquí no hay ningún contraste, que carece de cualquier visibilidad. Es más, como les comento, muchas personas se estrellan con estas puertas de vidrio. Entonces, ¿qué debemos de cumplir para entrar a nuestros edificios? Si tenemos ya nuestro consultorio en un edificio, tal vez que sea más antiguo, que lleguemos, ya hayamos comprado, ni modos, un edificio de mucha vanguardia y que sean muy despejados y muy lindos, tal vez nosotros también podemos centrarnos en crear esas sugerencias y darles ese conocimiento a la administración de estas propiedades horizontales. Podemos crear dentro de estos espacios unas señaléticas muy sencillas que sean acorde tal vez también a color, pero que brinden contraste y que sean orientadoras para todos los pacientes. Entonces, ¿qué debe cumplir la norma? Debe cumplir una banda. Esta norma de cumplir aquí, voy a colocar el puntero para que ustedes puedan observar. Esta norma debe cumplir por lo menos 25 centímetros de esta lámina de protección. Debe de haber un sistema, una superficie que le permita a toda persona que tal vez traiga bastón o por pie, es tener la sensibilidad de la señalética, que hay un cambio, que hay un aviso de una entrada, de un obstáculo o de que algo cambia dentro del entorno. Debemos también, aquí nos dicen los parámetros, debe haber una 1 metro, la primera señalética, la siguiente terminación de 1,20 y así se va cumpliendo estos parámetros para poder tener un ancho y un recorrido de contraste que nos marque esas puertas. Muy fácil, se puede hacer hoy en día con cintas que nos brinden estos espacios. Miren, por ejemplo, este espacio tan bonito. Entonces, aquí tenemos, tal vez no cumplimos con todas las bandas, tal vez el paciente se pueda estrellar, ¿verdad? Tenemos un contraste, tal vez nos falta aquí marcar parte de esto. Y dentro de todas las opciones, pues también podemos buscar dentro de esos diseños también que nos gusten, tal vez buscar las mejores opciones que se centren a nuestros consultorios y no que sea algo como esto que no le permita al paciente ubicarse dentro de ese ingreso.
En todos nuestros edificios y en todos encontramos pues ese punto de referencia y esa recepción. Miren esta recepción, millonaria la inversión, un diseño pues espectacular que para nosotros visiblemente puede ser espectacular, pero tal vez no cumple con absolutamente nada de la norma. Entonces, aquí tenemos este otro espacio, unas luces controladas, un sistema de iluminación tal vez de mucha inversión, pero esto no le ayuda al paciente. Es una recepción llena de obstáculos sin contraste. Si ustedes observan, este piso no genera ningún contraste a este mobiliario que va a estar entorpeciendo todos los pasos. Entonces, aquí si tenemos pues estos tipos de iluminación segmentada, tal vez no sea lo más conveniente para nuestro paciente. Entonces, una invitación es que dentro de esas instalaciones que tenemos podamos crear una recepción que también esté al alcance de todas esas discapacidades, de todas esas necesidades y que, como les comento, no solamente pensemos en esa discapacidad funcional permanente, sino esa discapacidad tal vez temporal, donde nos brinde un acceso para que todas estas personas y en su momento, ojalá no nos toquen muchas veces en la vida, pero que no tengamos la necesidad de, cuando tengamos la necesidad de usar unas muletas, una silla de ruedas, en ese momento nosotros podamos brindar con acceso y facilidad a todos nuestros pacientes. Importante, desde el entorno de nuestros parqueaderos o desde el entorno desde nuestros ascensores, pues podemos, lo que estamos acostumbrados, vemos estas señaléticas fuertes y pues decimos cómo vamos a marcar nuestro entorno, nuestro edificio tal vez no nos lo va a permitir, el centro comercial tal vez no lo va a permitir, pero tenemos otras opciones que nos pueden ayudar a hacer diseño. Miren, acá está todo lo que identifica relieve al cambio de un paso, con un contraste alto, con diseño aquí que nos permita conducir el camino y el canal de la información o la dirección de los centros, ¿no? Tenemos estos espacios, estas señaléticas que podemos hacerlo dentro de nuestro entorno, por ejemplo, para los pacientes pediátricos. Podemos hacer diferentes, ya podemos adaptar diferentes estructuras y diferentes entornos a estas señaléticas, ¿no? Entonces, importante también dentro de las señaléticas, aquí en esta foto les estoy mostrando que tampoco es señalizar por señalizar y dejar todo señalizado de tal manera que todo es un enredo y no sabemos si el paciente no sabe ni para dónde puede dirigirse, ¿no? Entonces, es importante que pues también seamos muy limpios en ese diseño, en esa inclusión y en esas señaléticas y todo lo que tiene dentro del entorno y dentro de este espacio, pues que nos marquen muy bien y buscar la mejor manera para que tampoco se nos cree algo como este tipo, ¿verdad? Muy bien, entonces también podemos tener dentro de estas tal vez maneras más adaptables al diseño, espacios. Podemos tener nuestro mismo mesón tal vez o nuestra misma repisa, nuestra misma recepción. A una medida mucho más equiparable. A veces creamos unos diseños y siempre pensamos en lo bonito que se puede ver el mueble, pero no estamos pensando muchas veces en qué es lo que funcionalmente podría servirnos a todos, ¿no? Porque aquí no hablamos de la igualdad, sino hablamos de la equidad. ¿Cómo creamos esos sistemas que nos permitan a todos, desde cualquier entorno, tener el mismo acceso? Aquí se han implementado estas nuevas señaléticas que miren con relieve, con la misma marcación que viene para el manejo de bastón, cómo podemos crear en el paciente el aviso de un nuevo camino, cómo podemos crear las bandas de deslizamiento del bastón para que se puedan orientar a diferentes rutas y se debería de tener siempre esta señalética que nos indique el camino o ruta a seguir del paciente. O sea, aquí si tenemos nuestra puerta, siempre debe haber un canal
que oriente y guíe al paciente al primer punto de información y de allí se pueda el paciente dirigir a los siguientes puntos o encuentros de información que se requieren.